Persiguiendo el jade, capítulo 63. Cuando Fan Chanyu escuchó el ruido y miró hacia atrás, casi se le sale el cuerpo de la cabeza. Desafortunadamente su ropa quedó atrapada en una rama en la empinada pendiente. Tiró con fuerza y finalmente rasgó la tela. Pero la fuerza hizo que su cuerpo se estremeciera y la muñequera de piel de ciervo que llevaba escondida en el pecho se le cayó, rodando a una distancia antes de quedar atrapada en una rama cubierta de nieve. El corazón de Fan Chanyu se encogió inexplicablemente cuando se le cayó el protector de la muñeca. Era un regalo de su cumpleaños número 16 de Yan Chen. Sin pensarlo dos veces corrió a buscar la muñequera. Inesperadamente, debajo de la nieve y las agujas de pino había un agujero en el suelo. Cuando lo pisó, su pie de repente no encontró apoyo y comenzó a caer. Con el brazo izquierdo herido y la mano derecha agarrando la muñequera que acababa de recuperar, Fan Chanyu casi no tenía fuerzas para agarrarse a nada. Afortunadamente, de repente sintió un tirón en el cuello y alguien la levantó como un gran gato mientras la agarraba de la ropa. Las ramas secas y la grava que habían en el borde del agujero cayeron, y no hubo eco durante mucho tiempo. Dentro estaba todo muy oscuro y se desconocía su profundidad. Fan Chanyu no pudo evitar sentir una oleada de miedo. Giró la cabeza para mirar al hombre tuerto que había alcanzado. Su figura era alta y recta, pero su rostro tenía una cicatriz feroz que iba desde su ojo izquierdo hasta el puente de su nariz, hasta el lado derecho de su rostro. Daba miedo de solo mirarlo. Ella apretó los labios con fuerza y lo miró fijamente, como un leopardo que hubiera intentado escapar desesperadamente, pero aún estuviera atrapado con los ojos llenos de desgana. El hombre la sujetaba por el cuello con una mano sin aparente esfuerzo. Su aura era fría y profunda. Al verla todavía agarrando con fuerza un par de muñequeras de piel de ciervo, sus ojos se detuvieron un momento y de repente habló con fría burla. ¿Por algo así tirarías tu vida a la basura? Su voz era realmente baja, sonando ronca, como si tuviera una garganta herida. Fan Chanyu pensó para sí misma que no sabía que había un agujero debajo de las ramas secas y la nieve caída, pero su voz alta solo dijo con fiereza: no es asunto tuyo. Con solo una mano, con solo su mano derecha disponible, Fan Chanyu no se preocupó de que todavía la estuvieran sujetando. Se esforzó por guardarse la muñequera en la ropa, pensando que así se libraría su mano derecha para lidiar mejor con la situación. El hombre notó su movimiento y sus ojos se profundizaron. De repente le hizo una pregunta aparentemente sin relación. ¿Es, ¿Es esto muy importante para usted? Fan Chanyu pensó que era una persona curiosa, liberó su mano derecha y dijo: por supuesto. En el momento de distraerlo con sus palabras, su mano derecha ya había llegado a su nuca agarrando la mano que sostenía su collar. Todo su cuerpo también utilizó la fuerza para darse vuelta y sus pies empujando contra la pared de roca del agujero, lista para trepar. Ciertamente era más seguro tener el control de la situación ella misma, en lugar de dejar su vida en las manos de otra persona. Sin embargo, cuando el hombre se dio cuenta de su intención, cayó hacia atrás, sacando directamente a Fan Chanyu con esta fuerza. Fan Chanyu se estrelló con él, aturdida por su dura armadura de cuerpo. Antes de que pudiera levantarse, se dio vuelta y quedó inmovilizada contra el suelo. Esta postura absolutamente restrictiva hizo que Fan Chanyu se le pusiera los pelos de punta y gritó enfadada: «¡Bájate!». El hombre le apretó la muñeca derecha con una mano y evitó el brazo izquierdo dislocado mientras le apretaba el hombro con la otra. Levantó el cuerpo a media para mirarla a solo unos 30 centímetros de distancia de ella. Fan Chanyu lo miró con odio. Su pecho subía y bajaba con fuerza debido a su jadeo e ira. El bulto de la muñequera que acababa de meter en su ropa era aún más pronunciado, lo que le daba un efecto atractivo no deseado en ese momento. Pero el hombre que la sujetaba no parecía tener otros pensamientos. Se quedó mirando a Fan Chanyu, su ojo intacto, extraordinariamente hermoso. Su pupila era completamente negra, sin fondo, lo que instintivamente hacía que la gente se sintiera peligrosa. ¿Quién es ese chico bonito que está abajo de la montaña para ti? Fan Chanyu ardía de ira y no respondió, solo forcejeó:
Esto hizo que la presionara aún más fuerte. Giró la cabeza y notó que la mano que presionaba su muñeca tenía una marca de dientes muy reciente en el dedo índice. La conversación que mantuvieron los dos soldados falsos fuera de la casa de la anciana le vino a la mente. Pensó que podría ser este el amo del que estaban hablando. ¿No ese sinvergüenza el que había apuñalado varias veces? Entonces ella fue salvada por este hombre. La lucha de Fan Chanyu se debilitó y no pudo evitar examinar al hombre que tenía enfrente de ella. Sintió que su ojo negro como la brea le resultaba extrañamente familiar y no pudo preguntar ¿Quién eres? El hombre habló con voz ronca. Responde mi pregunta primero. Fan Chanyu estaba calculando mentalmente cuánto tardarían en llegar las tropas del gobierno. Para ganar tiempo giró la cabeza hacia un lado sin mirarlo a los ojos. Dijo, no lo conozco. El hombre se burló. ¿No lo conoces y aún así arriesgaste tu vida para protegerlo en el río? Fan Chanyu pensó que esta persona era realmente extraña y dijo, estaba siendo perseguido por bandidos y me encontré con su carruaje en el camino. Amablemente me llevó y más tarde cuando los bandidos lo alcanzaron escapé con él. La persona que le atrapaba aflojó un poco su agarre y miró hacia abajo la muñequera que estaba parcialmente expuesta por su ropa y preguntó con indiferencia, ¿las aprecias tanto? ¿Quién te la dio? Fan Chanyu solo odiaba que estuviera herida y no hubiera comido durante tanto tiempo que estaba sin fuerzas. De lo contrario, ¿cómo podría ser retenida por este sinvergüenza? Solo podía esperar que las tropas del gobierno llegaran rápidamente mientras luchaba fríamente con él, alguien muy importante. Al pensar en Yan Chen, su corazón inexplicablemente le dolió un poco. Al oír esta respuesta, la otra persona pareció detenerse un momento al ver sus ojos ligeramente enrojecida. Preguntó, ¿qué importancia tiene? Fan Chanyu no puedo evitar maldecir. ¿A ti qué te importa? La nieve acumulada en el piso se desprendió y cayó a grandes cantidades. Sichel la protegió mientras rodaban por el suelo con una mano presionada en su espalda, apretándola como si aprovechara la oportunidad de abrazarla con fuerza. ¿Cómo pudo Fan Chanyu perder esta oportunidad perfecta para escapar? Ella se dio un fuerte cabezazo en el mentón. Cuando él movió la mano para cubrirse el mentón, ella se levantó y lo pateó. Sichen esquivó con agilidad. Su feroz patada aterrizó en un pino cercano tan grueso como un cuenco, lo que provocó que la nieve acumulada en el árbol cayera como una avalancha. Fan Chanyu sabía que había perdido la oportunidad de atacar de nuevo. No se demoró en luchar, sino que aprovechó ese momento de cobertura para correr hacia el camino oficial que se encontraba más abajo. Después de varios intercambios, ella había llegado a la conclusión de que sus artes marciales eran superiores. Ahora estaba herida y agotada, y precipitarse con solo ira sin duda significaría entregarse a la humillación. Ella necesitaba mantenerse con vida para encontrar a Channing, y no podía dejar que sus emociones se apoderaran de ella y cayera aquí. Si Chen se incorporó de la nieve y se cubrió la barbilla que Fan Chanyu había golpeado con fuerza con la mano. La nieve acumulada que había caído del pino lo había cubierto. Sus labios y dientes habían sido golpeados. Cuando lo golpearon, había un leve rastro de sangre. Miró en la dirección en la que había corrido Fan Chanyu, escuchando el sonido de los cascos de los muchos caballos que se acercaban, pero finalmente no fue tras ella. La situación de guerra de Jinzhou era urgente, y su aparición en Jinzhou como comandante jefe, y si era reconocido por Li Huan, sin duda daría un asidero a la facción Li. Aunque se había peleado con Wei Yan, había hecho muchas cosas por él en el pasado. La facción Li no podía convencerlo. Solo querían verlo a él y a Wei Yan pelear entre sí hasta la destrucción mutua. Y saber que ella no lo despreciaba por completo era suficiente. Al menos ella todavía apreciaba mucho lo que él le había dado, diciendo que era una persona muy importante. El guardián que había venido a buscar a Sichen se preocupó de que viniera solo, así que se acercó a caballo siguiendo las huellas de los deslizamientos en el sinuoso camino de la montaña. Lo encontró sentado bajo un pino cubierto de nieve, su figura tan solitaria como la de un lobo solitario. Finalmente habló. Marqués, las tropas gubernamentales de la prefectura de Jinzhou llegarán pronto. Vámonos. Sichen dijo un suave en respuesta. Caminó de regreso al camino oficial, montó su caballo
y echó una última mirada al sinuoso camino de la montaña oculto por el bosque de pinos, no muy lejos antes de espolear a su caballo y partir. Fan Chanyu corrió frenéticamente hacia el camino oficial y finalmente se encontró con las tropas del gobierno que habían avanzado desde el pie de la montaña a lo largo del camino. Al ver la bandera de Jinzhou ondeando al viento y los 100 soldados, Fan Chanyu confirmó que efectivamente eran tropas del gobierno y finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Li Huan y varios soldados se acercaron para recibirla. «Señorita, ¿está bien?» Fan Chanyu asintió, jadeando pesadamente, y señaló hacia la empinada pendiente que había detrás de ella. «Hay un grupo de personas vestidas como tropas del gobierno que afirman ser comerciantes que alojan en la casa de una anciana ciega. Sus identidades son muy sospechosas. Podrían ser bandidos disfrazados. Oficiales, vayan tras ellos rápidamente. No los dejen escapar». Zheng Wenchan encabezaba las tropas y envió de inmediato un gran número de soldados a caballo para perseguirlos, dejando solo una docena de soldados para proteger a Li Huan. Al ver Fan Chanyu jadeando pesadamente, Li Huan fue hacia su caballo para buscar una botella de agua y se la entregó. «Señorita, tome un poco de agua». Probablemente temeroso de que ella le molestara, agregó: «Esta es una botella de agua de repuesto sin usar». Fan Chanyu lo tomó con agradecimiento y tomó varios bocados antes de recuperar el aliento. La otra parte le hizo una reverencia. «Mi apellido es Li. Mi nombre es Huan. Te debo la vida por el rescate de ayer». Fan Chanyu dijo: «Lo primero fue la amabilidad del joven maestro al llevarme en su vehículo». Li Huan insistió: «¿Cómo puede comparar un simple viaje con salvar una vida? ¿Puedo preguntar el nombre de la señorita para agradecerle como corresponde más tarde?» Fan Chanyu tuvo que decir: «Le Han, Fan Chanyu». Los ojos gentiles de Li Huan mostraron cierta sorpresa. Toda la ciudad del condado de Qinping fue masacrada y la cercanía de la ciudad de Lihan también sufrió la desgracia. Solo sobrevivieron unas pocas familias de ancianos, débiles y mujeres. ¿Fue usted, señorita, quien guió a los bandidos ese día para salvar las pocas familias?» Fan Chanyu estaba preocupada por Channin y los demás, pero al oírle decir que los vecinos se escondían en el pozo seco, habían escapado, su rostro se iluminó de inmediato de alegría. «Si fui yo, ¿cómo sabes todo eso?» Li Huan dijo: «Me avergüenza decirlo, pero con los rebeldes desenfrenados, el señor Jinwan de Jinzhou fue personalmente a defender la ciudad de Liu. La corte me ordenó que fuera a Jinzhou para reemplazar temporalmente al señor He. Desafortunadamente, justo cuando llegué a Jinzhou ayer, me encontré con los bandidos. Gracias a la protección de la señorita Fan me salvé. Después de que me rescataron, me enteré de los eventos del condado de Qinping». Fan Chanyu finalmente se dio cuenta de que la persona también era funcionario, y no un funcionario cualquiera, sino alguien que ocupaba el puesto del señor He de Jinzhou. No era de extrañar que apareciera aquí con tropas del gobierno de Jinzhou. Volvió a hablar y su tono era notablemente más distante. «Señor, ¿puedo preguntar si mi hermana y los vecinos están salvos ahora?» Al escuchar su discurso repentinamente formal, la expresión de Li Huan permaneció gentil. «Se han establecido temporalmente en la estación de mensajería en la prefectura de Jinzhou. Están a salvo por ahora». Después de responder su pregunta, sonrió cálidamente y dijo: «Señorita Fan, no hay necesidad de ser tan formal. No estamos en la corte. No necesita llamarme señor». Fan Chanyu asintió, pero la siguiente vez que habló todavía lo llamó su señoría. Li Huan se rió entre dientes y negó con la cabeza, sin insistir en que cambiara su forma de dirigirse a él. Descansaron en el lugar por un momento. Media hora después, Chen Wanchan, que había encabezado las tropas en la búsqueda, regresó. Había encontrado numerosas huellas, pero no había visto personas entre sí. Sin embargo, encontró a la anciana de Fan Chanyu había escondido en el borde del bosque de pinos. Al interrogar a la anciana, recibieron la misma respuesta que Fan Chanyu había dado antes. Temiendo por la reputación de Fan Chanyu, la anciana se negó a mencionar que uno del grupo había afirmado falsamente ser el esposo de Fan Chanyu y había dormido en la misma habitación que ella. Aunque no encontraron a los bandidos de la montaña, al menos encontraron a Fan Chanyu. Chen Wanchan dejó algunas tropas para que siguieran buscando la montaña cerca mientras escoltaban a Li Huan de regreso a la ciudad principal de Jinzhou.
Fue en el camino de regreso que Fan Chanyu se enteró de cuánto los bandidos de la montaña entraron en la ciudad. El magistrado del condado de Kimpi ni siquiera había pensado en organizar a los corredores del Yamen para resistir. En cambio, había huido apresuradamente con su familia. Después de que Son Yan se fue a la capital para tomar los exámenes imperiales, la madre de Son había usado la excusa de que su casa estaba demasiado tranquila. También se había mudado para quedarse con la familia del magistrado. Esa noche, cuando los bandidos de la montaña irrumpieron en la ciudad, ella huyó junto con la familia del magistrado. Inesperadamente, los bandidos de la montaña los persiguieron durante más de 10 millas para matar a la familia del magistrado, y la madre de Son finalmente murió bajo sus espadas. Los más trágicos fueron los del alguacil Wan y su esposa. El alguacil Wan había reunido a sus subordinados mensajeros del Yamen con la esperanza de bloquear a esos bandidos de la montaña fuera de las puertas de la ciudad, como habían hecho con la multitud fuera de la ciudad ese día. Sin embargo, los bandidos de la montaña tomaron la iniciativa y fueron los primeros en abrir las puertas de la ciudad. Al final, el alguacil Wan y su esposa fueron superados en número y murieron en la puerta de la ciudad. Fan Chanyu escuchó todo esto con el corazón pesado durante todo el viaje. Cuando llegaron a la ciudad principal de Jinzhou, fueron a la estación de mensajería para encontrar a Channing, solo para descubrir que alguien había incendiado la estación y en el caos habían secuestrado a Channing. En el vasto desierto, 6 y 7 personas emergieron a caballo de un escarpado sendero de la montaña. Junto a un arroyo con agua corriente, el grupo apeó para descansar un momento. Los caballos, después de galopear un largo trecho, fueron al arroyo a beber. Una niña de 5 y 6 años todavía sollozaba en el silencio cuando un joven apuesto, pero de aspecto siniestro, la levantó de un caballo. Si Wampin no esperaba que esta niña pudiera llorar tanto, no se detuvo todo el camino. La columna vertebral de la niña era frágil y no se atrevió a dejarla inconsciente precipitadamente. Después de todo, si no controlaba su fuerza adecuadamente y le rompía la columna vertebral, habría sido un desperdicio de esfuerzo sacrificar las últimas fuerzas del príncipe en Jinzhou para arrebatarle a esta niña. Mirando a la pequeña niña que colgaba de su mano como un gatito, amenazó con impaciencia: si vuelves a llorar te arrojaré al río. Channing estaba asustada. Su labio temblaba y sus sollozos silenciosos se convirtieron incontrolablemente en fuertes lamentos. El rostro de Sin Wampin se puso pálido al instante. En ese momento el guardia le entregó a Sui Yuanqin un frasco de agua limpia. Levantó la mano y arrojó a la niña al suelo diciendo: usa cualquier método, pero haz que deje de llorar para mí. El llanto lo irritaba, las heridas en su cintura y el hombro también le dolían, lo que lo volvía lo suficientemente irritable para querer matar a alguien. Si no fuera porque el hecho que esa niña todavía era útil, ya habría roto ese delicado cuello incontables veces. El guardia sujetaba a Channing parecía amargado. Era bueno matando gente, pero consolando a niños, eso era algo que no se podía hacer. Pero cuando Sui Yuanqin había dado la orden, por lo menos solo se pudo forzar una sonrisa incómoda para intentar consolar a Channing. Al ver su sonrisa forzada y espeluznante, Channing lloró aún más fuerte, casi sin poder recuperar el aliento. El guardia notó la mirada fría de Sui Yuanqin y comenzó a sudar frío, esforzándose aún más por consolar a Channing. Poco a poco se dio cuenta de que algo andaba muy mal con Channing. Parecía que ya no solo lloraba, sino que realmente le costaba respirar. Tenía la boca muy abierta, la cara y el cuello enrojecidos, pero aún no podía respirar bien. Temiendo que algo le pudiera pasar a la niña, bajo su cuidado el guardia gritó apresuradamente: joven maestro, esta niña parece tener asma. Yuanqin miró a la niña, que parecía que podía asfixiarse en cualquier momento, y su expresión se volvió aún más oscura. Había hecho un gran esfuerzo para arrebatarle esa niña, y si muriera de una enfermedad a mitad de camino solo generaría el odio de Chen sin traer ningún beneficio. Dijo: comprueba si tiene algún frasco de medicamentos o algo similar. Tenía una media hermana que sufría de asma, tosía cada pocos pasos y resoplaba cada tanto. Nunca se atrevía de salir de su habitación y siempre que llevaba consigo su medicamento. El guardia buscó, pero regresó con sudor frío: no hay nada. Sui Wampin
ordenó, póngala en el suelo. Después que el guardia dejó a Channing en el suelo, pasó un tiempo hasta que su respiración se volviera más suave. Al saber que Channing tenía asma, Sui Yuanqing dejó de amenazarlo, tomó un frasco de agua del guardia y se lo ofreció preguntándole, ¿tienes sed? Channing le tenía mucho miedo y ella sintió y luego negó con la cabeza y su rostro surcado por las lágrimas, luciendo absolutamente lastimera. Sui Yuanqing la levantó directamente hasta ponerla sentada y le puso el frasco en los labios y le ordenó, bebe. Channing, todavía asustada, pero como acababa de sufrir un ataque, no se atrevió a llorar de nuevo. Bebió pequeños sorbos de agua y su garganta dolida por un tiempo finalmente se sintió un poco mejor. Sui Yuanqing tapó el frasco y se puso de pie caminando hacia los caballos. Sigamos, solo asegúrate que no muera en el camino. Los ojos de Channing todavía estaban empapados por las lágrimas cuando el guardia la subió al caballo. Apretó los labios sin emitir ningún sonido, aunque era joven e inteligente. En el camino había escuchado lo suficiente para darse cuenta de que esos hombres la habían confundido con la hija de otra persona. Si les dijera ahora que no era quien ellos creían, esos villanos seguramente la matarían. Entonces nunca volvería a ver a su hermana. Al pensar en su hermana, los ojos de Channing se llenaron de lágrimas nuevamente. Sacó el silbato de bambú que colgaba en el cuello y empezó a tocarlo intermitentemente. 3 días después, en la ciudad de Lu, Go-Sun-jin recibió la carta de Chang-Sou. Después de leerla, se sorprendió tanto que dejó caer el abanico que tenía en la mano y murmuró con incredulidad. ¿Cuándo tuvo una hija? Xie Yun-hen. Pero luego pensó, dado que sí había encontrado un amante sin hacer mucho ruido, tal vez él también tenía una hija. Entonces, con una expresión extraña, tomó la carta para buscar a Si Chen, pero al entrar en la tienda no lo vio. Se arrodilló sobre el cojín de meditación, esperó. Cuando Si Chen regresó, se sorprendió al encontrar un pequeño plato de caramelos de cáscara de mandarina seca sobre la mesa baja. Pensó para sí mismo que los guardias de Si Chen deberían haberse vuelto descuidados. Ese hombre odiaba los dulces más que nadie. Poner un plato de dulces aquí era simplemente pedir un castigo. Sin nada más que hacer, probó uno y descubrió que su sabor agridulce era inesperablemente agradable. Después de comer 3 pedazos por amabilidad, puso todos los dulces restantes en el plato en el bolsillo de su túnica para salvar al guardia que los había colocado allí del castigo cuando Si Chen regresara. Un momento después, Si Chen regresó con su armadura cubierta de viento y nieve. Al ver a Gong-Sun-jin, simplemente dijo, ¿por qué estás aquí? Las miradas de Gong-Sun-jin recorrió nuevamente a Si Chen con unas cuantas veces antes de responder extrañamente. Naturalmente tengo algo que discutir. Si Chen ignoró su mirada, se quitó la capa y se la entregó al guardia que estaba detrás de él. Cuando se sentó, notó que todo el plato de caramelos de cáscara de mandarina estaba vacía. Su mirada se oscureció de repente cuando miró a Gong Sun Jin y preguntó, ¿te los comiste?